Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, apreciados televidentes, un placer compartir una vez más con ustedes, comenzando esta nueva semana el estudio de la palabra del Señor. Gracias al Dios del cielo porque nos ha guardado, nos ha protegido y nada nos ha faltado hasta hoy. Gracias a usted que hoy, como todos los días, abre la intimidad de su hogar para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Siempre oramos que su familia esté protegida, que las enfermedades no lleguen a ustedes, que tengan salud, que tengan el pan de la tierra en su mesa, que tengan vestido en su cuerpo y, por supuesto, el principio de la sabiduría, el temor de Dios en sus vidas. Amigos, oramos y vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Padre que esté en el cielo, que su presencia es en todo lugar, bendito su nombre, porque en su grande misericordia nos sostiene día con día. Es usted el soberano de todo el universo, el juez de toda la tierra, el que sustenta todas las cosas y el Dios que nos ha amado y nos ha redimido. Denos ahora, Señor, el perdón de nuestras ofensas, que cada uno que le invoque en esta hora reciba su atención y su respuesta, y que en este momento nos conduzca por el estudio de la Santa Biblia la persona del Espíritu Santo. Buen Dios, allá en aquel hogar, en aquella casa donde hay una familia orando, donde hay un padre o una madre suplicando por sus hijos, o allá en aquella oficina donde hoy nos ven, pero están orando, suplicando por sus negocios. En cada lugar, tal vez alguien que está orando por un familiar lejos de casa. Señor, que tu misericordia, tu paz, tu misma presencia se deje sentir en la persona que te invoca con necesidad en esta hora. Y mi Señor, que de ti venga respuesta conforme a tu abundante misericordia, para que finalmente haya testimonio que tú eres Dios, que somos tu pueblo y que cuando te invocamos tú nos escuchas y tú nos respondes. Gracias, bendito Padre, por tanta bondad con nosotros. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hablemos esta tarde del sábado en el Nuevo Testamento o del día de reposo en el Nuevo Testamento. Aunque hemos mirado con ustedes algunos versículos, vamos a ahondar justamente en el tiempo de la iglesia primitiva, porque un argumento que está en el ambiente es que hasta la cruz llega el mandamiento del sábado y que después el día de reposo pasaría a ser el primer día de la semana por causa de la resurrección. Aunque hemos dado explicación al respecto, yo quiero enfatizar una vez más, no creemos que la persona que está tomando un día diferente del séptimo día es un rebelde o lo hace porque le lleva la contraria a Dios. Si no creemos que mientras no entendemos con claridad lo que está en la Santa Biblia, todos hemos salido del error. A todos se nos enseñó de la manera que generalmente se cree. Recuerden, mis amigos, que nosotros fuimos conquistados por la corona de España y se nos impuso, ojo con esa palabra, impuso. Lo que se impone no se negocia, no se le pide la opinión, simplemente lo impone. Así que a nosotros se nos impuso la religión universal, la religión católica, y se nos impuso el idioma que hablamos. El idioma que hablamos de repente nos benefició, pero que nos impusieran la religión no, porque era una religión sin la Biblia, sin la palabra de Dios, colocando la tradición de los hombres por encima de lo que Dios ya había establecido. Es una bendición
que con el transcurso de los años, con la libertad de culto, con la impresión abundante de la Biblia, ahora en cada familia puede haber una Biblia. Puede estar la palabra de Dios. Yo siempre he mencionado algo. Tragedia no es el que no sabe leer, porque puede oír. Tragedia es saber leer y no hacerlo. No estarlo haciendo. Es tragedia no tener Biblia. Pero más trágico es teniendo una o dos o varias versiones de la Santa Biblia, tamaños y versiones distintas, no estar estudiando la Santa Biblia y en el tiempo en que nosotros vivimos. Así que, amigos, vamos a mirar algunos textos del Nuevo Testamento para relacionar la vida de algunos cristianos del Nuevo Testamento y ver cómo el séptimo día siguió siendo el día de reposo del Señor de todos en la iglesia primitiva. Hay que entender claro los dos nombres. Al sábado se lo llama como séptimo día de la semana, o al séptimo día de la semana se lo llama sábado o día de reposo, porque la traducción sábado y reposo es lo mismo, significa lo mismo. Así que al séptimo día se lo llama día de reposo, y al primer día de la semana así se lo llama, primer día de la semana. Entonces, vamos a mirar con ustedes la guarda del sábado de la Madre de Jesús, la guarda del sábado de los apóstoles, la guarda del sábado en las iglesias del Nuevo Testamento. Para que entonces, mire, ni Dios le tuerce el brazo a nadie. Algunos me escriben y evidentemente, mire, en un texto o en una llamada yo sé perfectamente si la persona está molesto conmigo. No se moleste conmigo, vaya a la Santa Biblia. Yo se lo he dicho una y otra vez, no se quede con lo que yo digo. Vaya, mire si así está. Y entonces, si tiene un asunto que no encaja con su mente, consúlteselo a Dios, que Él está dispuesto a instruirnos. Normalmente los mayores enemigos de los mandamientos de Dios, cuando logran entender y amar el mensaje, se vuelven los mejores evangelistas para publicar el mensaje. Y si no, allí tenemos en la historia qué cosa hacía Pablo cuando era Saulo de Tarso: perseguir. Y creí estar haciendo la voluntad de Dios. Sinceramente equivocado, pero sincero. ¿Qué pasó después? Cuando Pablo entendió, cuando Pablo verdaderamente se convirtió en el gran apóstol Pablo, en el apóstol a los gentiles, en el hombre que llevó el mensaje y pudo decir: lo he llenado todo con el evangelio de Jesucristo. Otra de las grandes declaraciones de ese comandante, de ese general del ejército del Dios del cielo, que en un momento persiguió, encerró, asesinó gente, en otro momento también pudo decir: estoy dispuesto a gastarlo todo y a gastarme yo mismo. Otra declaración maravillosa de Pablo es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso lo demostró justo unas horas antes de ser llevado a la guillotina. Usted sabe que Pablo le escribió un par de horas antes, tal vez, a Timoteo, cuando le dice: yo ya estoy para ser ofrecido. La hora de mi partida está cercana. ¿Y qué dice el apóstol? Le hace honor a aquella declaración anterior que había dicho: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo no le escribe a Timoteo diciéndole: dile a la iglesia que oren por mí para que no me arranquen la cabeza. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué cosa? A mí, dice Pablo, me está guardada la corona de la vida, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Palabra de Dios. Vea que Pablo, frente al corte de su cabeza, frente a la misma martirio, a la muerte, no está pensando en el martirio. ¿En qué estaba pensando Pablo? En la corona de la vida eterna. Así que yo no dudo que tratamos con personas muy sinceras, con personas que aman a Jesús, pero hace falta un poco. Hace falta un poco. Y aquí está. Miremos ahora, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que hemos dicho del libro de Apocalipsis, que no es un libro de dragones, de serpientes, de bestias. El libro de Apocalipsis es la última carta de amor de parte de Dios para este planeta en rebelión. El Apocalipsis es el último llamado a salir de la confusión y adorar al Dios verdadero. Así que cuando Juan recibe la revelación, que es la traducción correcta del Apocalipsis, la revelación, Juan dice dónde estaba y qué día era cuando él recibe la revelación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y dice Juan, el vidente de Patmos: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que ese día en que él recibió la revelación era el día del Señor? Pues está hablando del día de reposo, del séptimo día de la semana. Y ya se lo voy a mencionar por qué. En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Juan recibe esta revelación, los paganos, los romanos, adoraban al dios Sol. Y su día era el primer día de la semana. Y ellos lo llamaban el día del Señor, el Sol. Así que Juan, siendo primero un judío, luego siendo un cristiano de la recién establecida iglesia del Señor, Juan no era un guardador del día de los paganos, el primer día de la semana, no. No. Juan era un guardador del séptimo día de la semana conforme al mandamiento. Y entonces Juan no podría estar guardando el día de los paganos siendo él un cristiano. No. De hecho, la razón por la que estaba prisionero, la razón por la que lo habían desterrado a la isla de Patmos, era su fe. En el tiempo del Imperio Romano no se podía llamar Señor a nadie más que no fuera el emperador, porque era un título de divinidad. Y ello desencadenaba las persecuciones contra los primeros cristianos. El que ellos reconocieran nada menos que a uno que habían subido al madero, que lo habían sacrificado en la cruz como un criminal. Y ahora aparecían estos cristianos llamándolo Señor. El mismo Jesús dijo que Él es Señor del día de reposo. Así que Juan ahora solo invierte los papeles al llamar día del Señor al día de reposo. No hay nada nuevo allí, ni nada que descubrir. Pero Roma avanzó, y ahí es donde nos vamos acercando. Posiblemente en el mensaje de mañana vamos a ver los documentos del cambio histórico que le hizo Roma a el verdadero día de reposo, el séptimo de la semana, y por voto, por decreto, dijo que esa santidad pasaba al primer día de la semana, pero sin autorización divina, sino lo que Roma siempre ha hecho, imponerse. Ahora bien, mis amigos, lo interesante de esto, Juan dice que él recibe la revelación en el día del Señor. Y Juan no estaba adorando en un día de los paganos,
sino en el día de reposo de los cristianos. El primer día de la semana nunca fue día de reposo de los cristianos, siempre vino del paganismo. Solo páselo al idioma inglés. ¿Y cómo se pronuncia, cómo se llama el primer día de la semana en el idioma inglés? Sunday. ¿Y qué quiere decir eso? Día del sol. Véalo. Ahí está. Aunque lo vamos a mostrar con todo el asunto de los documentos históricos, la Santa Biblia es suficiente. Y lo que vamos dándole son evidencias. Mire por qué estoy diciendo que Juan no era un adorador. Porque los apóstoles no eran adoradores del falso día de reposo, del día del sol, del día de los paganos. Porque ellos no adoraban al sol. Nunca. Hay una declaración que nos orienta. En la carta primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Carta primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses. Está con minúscula, fíjense bien. Pero yo les digo, agarren su Biblia. Anoten la cita, vean que diga lo que estamos diciendo. Nunca se quede con un argumento que no tenga sustento, que no lo respalde, que no quede documentado con una cita bíblica. ¿Estamos? De manera que al final, yo no dije nada, lo dijo la palabra de Dios. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 8 de la primera carta, el versículo 5, él dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Palabra de Dios. Se da cuenta que la misma lucha que tuvieron los líderes del pueblo de Dios, el mismo conflicto que Dios libró con la iglesia del Antiguo Testamento, que se iba detrás de los dioses ajenos y que estaba Dios ahí siempre advirtiendo de la importancia de adorar únicamente al Creador. Los apóstoles les toca luchar con lo mismo. ¿Qué había? Siempre un panteón de dioses falsos. Note que Pablo dice, aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, siempre lo que los paganos llamaron dioses en el cielo es lo que el Antiguo Testamento llama el ejército del cielo. ¿Y qué cosa es el ejército del cielo? El sol, la luna y las estrellas. De allí que, por ejemplo, los adoradores de Baal eran adoradores del sol. Ellos eran adoradores del sol. Y uno por uno puede ir viendo en la historia cómo en la iglesia del Antiguo Testamento los dioses falsos estaban luchando. Porque recuerden, miren, bien sencillo ubicar las ideas. ¿Qué quería Lucifer cuando se rebeló? ¿Se acuerdan? Ese tema está fresco en la mente. Ser semejante al Altísimo. ¿Y qué buscaba al ser semejante al Altísimo? Aquello que le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4. Quiero que postrado me adores. Este tipo es descarado. Este tipo es atrevido. Al mismo Dios le pidió que lo adorara. Así que no le ponga ni la menor duda que él va a buscar a través de la idolatría, va a buscar a través del falso día de reposo, va a buscar a través de cualquier cosa tener cautiva la adoración de las personas. Y mire, me da pesar porque hay personas que lo dicen en las plazas públicas y lo gritan y lo pregonan. No somos idólatras, las imágenes no tienen ningún poder perfecto. Eso está buenísimo, así funciona. Pero se van con el día que Roma impuso. Y si no, mire qué día tiene las misas Roma. Y qué días la tiene entonces todos los demás que le siguen el juego.
Yo no quiero atacarlo, con todo respeto, no se lastime conmigo, pero quiero sacudirlo para que abra los ojos y mire otra vez hacia el texto bíblico. Hacia el texto bíblico. El Nuevo Testamento también habla de dioses falsos en el cielo y en la tierra. ¿Y qué? Que quieren también la adoración, porque acuérdese lo que hemos mencionado aquí mismo en la carta a los Corintios, que la adoración, cuando se hace por el método equivocado, termina siendo adoración ¿a qué? A los demonios. El diablo termina consiguiendo que la gente lo adore, y eso es justamente lo que debemos evitar, porque la crisis, la tormenta última que le viene al planeta Tierra es una tormenta, es una crisis de adoración. Habrá que elegir, habrá que decidir, habrá que poner en el entendimiento a quién vamos a estar adorando. Mire, que no le asuste. Si vivimos para verlo, porque parece que está tan cerca, si vivimos para verlo, usted va a tener la oportunidad de mirar cuando se imponga por decreto con argumentos que parecerán ser muy a favor de la familia, el primer día de la semana como día de reposo, impulsado por Roma y respaldado por Estados Unidos, que es la que le hace la imagen a la bestia. Claro, ese es un tema que hemos visto un poco, creo, pero vamos a ahondarlo a medida que desarrollemos este estudio. Pero los dioses falsos, buscando el culto y quitarle el culto al Dios verdadero, han estado allí desde que este ángel se hizo un malvado y buscó el lugar de Dios. Desde entonces. Así que en el tiempo de la iglesia primitiva, los paganos adoraban al sol en el primer día de la semana. Y eso fue lo que Roma hizo. Roma trajo de allá del paganismo el falso día de reposo. Trajo de allá del paganismo las imágenes. Trajo de allá del paganismo las procesiones. Trajo de allá del paganismo todo aquello que era tradición. Porque como los cristianos bajo persecución no eran vencidos sino aumentados, entonces Constantino dijo: yo me hago cristiano. Y eso pareció muy bueno, pero un cristiano que trajo todo el paganismo y lo metió en la iglesia. ¿No ven ustedes que la misma iglesia de Roma a la que Pablo le escribe es la que se torció finalmente y es donde está la sede ahora de todo el relato? Poquito de historia y uno dice: hey, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eso, dioses falsos, reclamando, consiguiendo la adoración. Y Juan no podía ser un adorador de estos dioses falsos. Juan no podía estar en el día del Señor el sol. No, Juan dice: estaba yo en el día del Señor, claramente en el verdadero día de reposo, en el séptimo día de la semana, porque Juan por su fe había sido desterrado a la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Mire lo que él nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La iglesia primitiva es una iglesia perseguida. ¿Por quién? Por Roma. Y los judíos también, que ese es un tema que lo vamos a ver. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe, o sea, compañero y participante en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús Cristo. Estaba, dice, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice Juan, dos cosas me tenían en la isla. Padeciendo, ¿qué cosa? Bueno, lo que ya dice ahí, tribulación. Teniendo la paciencia que debe tener un cristiano para esto. Y dice, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios es esto. ¿Y a qué llama la Biblia el testimonio de Jesucristo? Al espíritu de profecía, al don de profecía, a la revelación de la palabra de Dios. Así que Juan está ahí para recibir la revelación. Pero Juan es un anciano ya de casi 100 años y está preso en la isla de Patmos. Está desterrado en esa roca en medio del mar por causa de la palabra de Dios. Si nosotros captamos bien eso,
lo que él va a decir en el versículo 10, no estaría preso por causa de la palabra de Dios y llamando día del Señor al día del sol. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque Juan era uno de los adoradores fieles de los discípulos, de los apóstoles de Cristo Jesús. Juan llama en Apocalipsis 1:10 día del Señor, y Jesús se proclama Señor del día del reposo. Un asunto que solo es poner en ida y vuelta la declaración. Marcos capítulo 2, versículo 28. Marcos capítulo 2, versículo 28. Vamos a ver con ustedes qué dice Marcos 2 y el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No dijo que Él es Señor del primer día de la semana. ¿De qué día es Señor? Del día de reposo. Y en la Santa Biblia y en el Nuevo Testamento, ¿a qué llama la Biblia día de reposo? Al día que está entre el día de preparación y el primer día de la semana. ¿Y qué día está entre el día de preparación y el primer día de la semana? El séptimo día, el que pasó Jesús en la tumba, el que guardaron las mujeres conforme al mandamiento. ¿Sí me explico? El mismo día que Jesús estaba en la sinagoga. Hay personas que me escriben y dicen, deme un texto que Jesús dijo que hay que guardar el sábado, y no ve que Él lo guardaba. Y no ve que Él dio instrucciones cómo guardarlo. Los fariseos lo habían llenado de cargas que eran puras tradiciones, lo mismo que hace Roma hoy. Pero entonces el Señor vino y puso las cosas en orden. ¿Y qué dijo Él? Que en el día de reposo es lícito hacer el bien, pero no dijo que el día de reposo quedaba abolido por eso. Tampoco dijo que le trasladaba la santidad de ese día a otro día. Ninguna de las otras cosas que se enseñan por ahí por tradición. Por tradición. Debemos solo seguir la historia, mi hermano y mi amigo. Y entonces vamos a mirar que el primer día de la semana como día de adoración lo impuso Roma. Nunca vino porque Jesús le hizo un cambio o porque los apóstoles le hicieron un cambio, de ninguna manera. Lejos de eso, vamos a ver que el apóstol que mejor habla de la salvación por la gracia, que es el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, él mismo era un guardador del séptimo día de la semana, del día de reposo verdadero, del sábado. Miren, vamos a mirar algunos detalles. Aquí yo no entiendo por qué algunos se la complican y dicen, mire, Él dijo que era el Señor del día de reposo. Y dice, entonces ya no hay nada que hacer porque Jesús lo violó. Yo les hice una pregunta, ¿se acuerdan? Ahora me vino así rápido, ponga la mente. Yo les hice una pregunta. Por todos aquellos que dicen que Jesús trabajó en sábado, díganme una cosa. Vuelvo a hacer la pregunta, a ver si alguien me escribe y me devuelve la respuesta. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Yo quiero saber eso, a ver cómo usted lo ve, para que lo aclaremos en el programa. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Ahora bien, Él dice, yo soy Señor del día de reposo. Y Juan dice, yo estaba en el día del Señor. ¿Se fijan? Juan está en el sábado. Posiblemente ese anciano tenía pensamientos profundos en el día de reposo. No es fácil, su maestro se los habían matado cuando él era joven. Su maestro se fue con una promesa. Él se está envejeciendo, está desterrado y la promesa no ha cumplido todavía. Pero de repente él menciona, él describe esa escena tremenda de la visión que él tuvo ahí en la isla. Ya Jesús aquí no le apareció como el maestro de Galilea, con las sandalias polvorientas, no. Ahora Jesús se le presentó como lo describe Daniel y como lo describe Juan. Algo que lo deja sin aliento. Pero justamente esa visita es para decirle, Juan, falta un trabajo que hacer. Anótalo en un libro. Viene la revelación, la última carta de amor, y Juan debió sentirse tremendamente fortalecido en su vejez,
Porque se dio cuenta, 1, no estoy solo. 2, esto no se ha parado. 3, la promesa se va a cumplir. Solo que hace falta todavía que darle mensaje a la iglesia. Y así que Dios usa a Juan para trasladarnos la revelación. Vea qué día va a llamar día de reposo la misma Biblia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuándo vinieron? Dice que vinieron el primer día de la semana. ¿Y qué había pasado? ¿Qué se había terminado antes del primer día de la semana? El día de reposo. Hermano y amigo, queremos nosotros algo más claro para saber cuál es el día de reposo en el Nuevo Testamento. El día antes al primero de la semana, entonces es el sábado. El séptimo día es el día de reposo. Así como lo dijo desde Génesis 2. Así como lo repitió en el mandamiento. Así como lo sostiene la bienaventuranza de Isaías. Y así como será en la tierra y en el cielo nuevos. Así, mi hermano. Así, mi hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Primero pasa el día de reposo y después viene el primer día de la semana. Ya pasado el día de reposo cuando empieza el primer día de la semana. Eso nos dice perfectamente claro que el día de reposo no es el primer día de la semana, sino el día que está anterior al primer día de la semana. Lucas 23:56. Mire qué delicioso es estudiar la Santa Biblia. Lucas 23, versículo 56. Estamos aquí. Verso 56. Dice la palabra del Señor. Y vueltas, hablando de las mujeres que habían ido a ver la tumba, que lo acompañaron hasta el entierro. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que está en Éxodo 20, del 8 al 11, y en Deuteronomio 5, 14, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. ¿Y qué pasó entonces? En el séptimo día Dios lo bendijo, Dios lo reposó y Dios lo santificó. De ningún otro día se mencionan esas declaraciones en la Santa Biblia. Y hay personas que dicen: ¿y usted por qué tanto insiste? ¿No mira usted que es el mandamiento que han echado por tierra? Todas las iglesias van a estar de acuerdo conmigo que estamos bien, no matarás. Ninguna iglesia dice: no, aquí se puede matar. Tengamos más cuidado cuando decimos que el Antiguo Testamento ya no va, porque barremos la creación, barremos la historia del diluvio, barremos la revelación de los profetas, 360 profecías acerca del Mesías. Y por supuesto, nos condenamos cuando Apocalipsis dice que nadie le quite y nadie le añada. Porque el que le quite a este libro, Dios le va a quitar el nombre del libro de la vida. Y el que le añada a este libro, Dios le va a añadir las plagas finales. Y ambas cosas es estar perdido. Por eso, mi hermano, por eso, mi amigo, hay que entender entonces con la perfecta claridad de la Santa Biblia que necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos volver a la Escritura. ¿Por qué? Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Importantísimo entonces comprender
que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se contradicen, no chocan, solo que a nosotros nos toca aceptar a Jesús como Salvador y su gracia me salva completamente. Como Señor tiene la soberanía sobre mí y yo no impongo mis ideas. Él da los mandamientos que yo debo seguir. Él dice cómo debo vestirme, cómo debo comer, dónde puedo ir, dónde no puedo ir, qué día guardar. Todas las instrucciones las ha dado el Señor en la Santa Biblia. Así que hemos leído: vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fíjese que ese mandamiento es el que más versículos tiene: el 8, el 9, el 10 y el 11. 4 versículos. Y ese es el que el enemigo quiere barrer de los 10 mandamientos. Porque a Satanás le convienen los ateos, los que no reconocen a Dios como creador, y igual que Él, no lo reconocen como Señor. Porque Él dijo: yo no voy a seguir instrucciones de Dios, yo voy a poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a poner mis ideas por encima de la autoridad de Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. ¿Se acuerda? Y se lo dijo a los ángeles y se lo dijo a Eva: vas a ser como Dios. ¿Quieres ser semejante al Altísimo? Cómete la fruta, ponte en rebeldía, desobedece. Esa es una canción permanente de cualquier cantidad de púlpitos y contextos manipulados, sacados de la relación correcta con la Biblia. Con todo respeto, no se lastime conmigo. Conozco pastores evangélicos que después de 40 y tantos años de pastorear lograron entender esto y dice: yo no quería perder a nadie ni perderme yo, porque todos sinceramente queremos salvarnos. No vayamos a salir en el último día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y tenga que decirnos el Señor: yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque si desconocemos su señorío, la manera de conocerlo es cuando nosotros somos obedientes a un Dios que lo empeñó todo en la cruz para salvarnos a nosotros. Amigos, ¿cuál es el día de reposo en el Nuevo Testamento? El 7º día de la semana, el que está después del día de preparación y antes del primer día de la semana. Quiero entonces que miremos con ustedes Hechos capítulo 18 y vamos a internarnos a seguir en la historia nada menos que al apóstol Pablo. Vamos a ver este hombre de Dios que dijo aquel: ¿se acuerdan el tema anterior? Quítenme las obras de la ley que no justifican a nadie. Y mostramos que los textos de la gracia y los textos de la obediencia no están peleados. Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque obedezco porque soy salvo, no para salvarme. Por eso obedezco, porque soy una nueva criatura. Y la nueva criatura no está en rebelión contra Dios, ni está con los deseos de la carne, sino que el Espíritu lo conduce. Así que, Hechos 18, del 1 al 3. Vamos a ver qué encontramos aquí. Capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Versículo 3. Mire lo que quiero que miremos. Y como era del mismo oficio, ¿cuál oficio? Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cuál era el oficio de ellos? De Priscila y Aquila, hacer tiendas. ¿Y qué se quedó Pablo haciendo con ellos? Eran del mismo oficio. Pablo sabía hacer tiendas. Miren, hermanos, miren, yo insisto en este asunto. Se necesita mucha humildad para dejar que la Biblia, que el poder de Dios lo quebrante a uno. ¿Qué se necesita? Humildad. Porque con el orgullo Dios no puede trabajar.
¿Era un fariseo así de cabezón el apóstol Pablo? Sí. ¿Era un erudito? ¿Podía estar en un puesto del Sanedrín? Sí. Pero igual que Moisés. Moisés despreció el palacio de Egipto para sufrir con los esclavos. Pero honrar a su Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. Pablo dijo: yo lo he tirado todo y lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, con tal de ¿qué? De tener a Jesucristo. ¿Qué le parece? Y Pablo le hace honor. ¿Necesitaba Pablo andar haciendo tiendas para venderlas y ganarse la vida? Porque Pablo no le cobraba un salario a la iglesia. Él lo dice muchas veces en las cartas, que no fue gravoso a nadie. Me encanta, esto es delicioso, muy delicioso. Entonces, eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo no está predicando todos los días, sino que Pablo está trabajando, como dice el mandamiento, 6 días. Vamos a ver qué día guardaba entonces. Versículo 11, dice el verso 11. Y se detuvo allí, viene hablando de la misma historia, que se quedó con Priscila y Aquila, y que hacían tiendas, y dice el versículo 11, y se quedó allí, se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué se quedó haciendo? 1 año y 6 meses. Arriba dijo que hacían tiendas, ese era su oficio. Y estuvo, dice, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué día lo hacía? Porque 1 año y 6 meses tiene 78 sábados. Porque 1 año tiene 52 semanas. Tiene 52 sábados. Y si a esas 52 le suma la otra mitad, que serían 21, entonces eso le va a dar ¿cuánto? 52 y 20, 72. Y una 73. ¿Qué hizo esos 73 sábados del año y 6 meses que se quedó allí con ellos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hemos leído el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 3 y el 4. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y mire el versículo 4, ¿qué día estudiaban la Biblia? Y discutí en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Si usted se da cuenta, está con los dos, de manera que no está consintiendo o quedando bien con los judíos. ¿Qué día? Todos los días de reposo. Los demás días hacían tiendas, ese era su oficio. Hay que seguir la historia. Hay que rastrear la historia. Y cuando uno va mirando la historia, entonces mira a los individuos cómo funcionan. La psicología es así, la psicología evalúa la conducta. La teología profundiza en el estudio. Jesús dijo que la Santa Biblia era como un tesoro en un campo, que hay que cavar profundo, porque ahí hay riqueza para encontrarla. Así que Pablo es del oficio de Priscila y Aquila. ¿Qué cosa? Hacer tiendas. Se queda con ellos 1 año y 6 meses. ¿Y qué día estaban discutiendo de la Biblia? Estudiando la Biblia. A judíos y a griegos. ¿Y qué? Y dice, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. Eso es lo que dijo el versículo 11. ¿Y qué día lo hacían? Los días de reposo. ¿A qué llama día de reposo el Nuevo Testamento? Al 7º día de la semana, al que está antes del primer día de la semana. Son evidencias bien claritas. Ahora, le recuerdo que usted es 1000 por 1000 libre de elegir si la palabra de Dios, pero ahora ya sabe, cuando coloco mis ideas por encima de la autoridad de Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Procuro ser semejante al Altísimo. De eso ya no está engañado uno, por lo menos. Estamos, entonces, capítulo 13, versículo 42. Hechos, capítulo 13, versículo 42. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Qué día estaban adorando si le están diciendo que al siguiente día de reposo les hable de estas cosas? Están adorando un día de reposo. Lo mismo que había dicho en el capítulo allá adelante, que todos los sábados o todos los días de reposo, que es lo mismo, estaba en la sinagoga enseñándoles la palabra de Dios a judíos y a griegos. No está quedando bien con los de la circuncisión. Está guardando el sábado con todo, porque la iglesia primitiva fue una iglesia guardadora del sábado. Eso es lo que dijo la Biblia. Eso es lo que viene desde la semana de la creación. Y ojo con esto, si no me gusta aquí en esta tierra, no veo cómo voy a heredar el cielo y la tierra nueva, porque allá va a haber que seguirlo guardando. Y no puedo llegar allá con mis ideas, por encima de la autoridad de Dios, sino que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, fíjese que lo que ocurrió fue lo siguiente. Versículo 44, allí mismo, de Hechos 13, versículo 44. El siguiente día de reposo, vea, ahí está Pablo siempre, se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué días se estaban reuniendo? Aquí Pablo está dirigiendo, esto no es el primer día de la semana, hermanos. El primer día de la semana lo jaló Roma del paganismo para metérselo al cristianismo. Igual que hizo con las imágenes, con las grandes procesiones a los santuarios y con otro montón de cosas que no son cristianismo, no tienen apoyo bíblico. Razónelo, porque es su salvación. Es la oportunidad de conocer con claridad la Santa Biblia. Mire el capítulo 16 para que vea la riqueza que hay allí en ese libro de Hechos de la guarda del sábado en el Nuevo Testamento. Hechos 16, versículo 13. Vamos a ver. Hechos 16. Vamos a buscarlo aquí. Capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí en el capítulo 16, verso 13, ¿qué día están reunidos? Un día de reposo. No un primer día de la semana, un día de reposo, porque era día de reposo. Un sábado. Y le hablaron a las mujeres que se habían reunido allí cuando salieron al lugar donde se hacía la oración. Capítulo 17, versículo 2. Seguimos al apóstol Pablo. Capítulo 2 del capítulo 17 de Hechos. Dice, y Pablo como acostumbraba, ojo con esto, era la práctica, era su religión, era su manera. Él también era guardador del mandamiento, del sábado conforme al mandamiento. Dice el verso 2, Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Se fija? Ahora, en el cielo nuevo y en la tierra nueva se va a seguir guardando el 7º día de la semana, el sábado. Eso está en una profecía de Isaías 66, versículo 22 y versículo 23. Isaías 66, versículo 22 y versículo 23. Mire lo que dice acá, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Palabra de Dios. ¿Cuántos van a ir a adorar? Todos. Todos los redimidos. ¿Qué día? El día de reposo en el cielo y en la tierra nueva. Mi hermano, el cielo comienza aquí.
Aprendamos y empecemos a ser obedientes aquí para que allá lo sigamos disfrutando. Gracias, Padre eterno, por esta misericordia. Gracias por tu santa palabra. Que por obra del Espíritu Santo el corazón sea enternecido y tu mensaje entendido, recibido, aceptado y puesto en práctica. Dios eterno, que quede tu bendición sobre cada familia que nos ha escuchado en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana.